qué está pasando esto? Bueno, de esto justamente vamos a estar hablando con William Mejía Ochoa, que es un investigador especializado en asuntos migratorios y que está allí en Colombia para obviamente, con la gentileza de atendernos y asistirnos con este tema. William, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Satisfecho de estar aquí con ustedes. William, ¿por qué la mitad de los colombianos, cuando le preguntan, expresa el deseo de irse, por lo menos, o dice que se iría si tuviera los recursos para hacerlo? Bueno, empecemos por decir que Colombia, antes de la situación actual con los venezolanos, donde se convirtió en país receptor, ha sido un país emisor de población, ¿sí? De otro lado, pues estos datos hay que verlos en contexto, cuando mira uno los resultados de los 3 últimos años de la misma encuesta, ve una variación grande. En el 2021 es la intención de emigrar era como el 37%, luego subió muchísimo más el año pasado y ahora eh, es menos, ¿sí? Comparando los resultados de enero de cada año. No obstante, pues es altísima. Hay muchos hechos que podrían explicar eso. Eh, el que sea tan alto, de un lado, pues todavía se están viviendo los efectos de la pandemia, los efectos mm, cayeron sobre mucha población, pequeños negocios que desaparecieron, entonces muchas personas están tratando de salir. Eh, de otro lado, pues tenemos una tasa de desempleo bien alta, de 2 dígitos, la más alta de Sudamérica. Si bien ha empezado a bajar, esa tasa está cercana en el 11%. Y tenemos una inflación que ha estado creciendo eh, en los últimos años y a la que no estábamos acostumbrados hace rato. Y a pesar de que en este momento parece empezar a aflojar, de todas maneras sigue siendo alta, de 11% anual. Entonces, todos estos son factores. La migración está relacionada con muchos factores. Aquí, digamos que se juntan todos ellos. Ahora, William, y por ejemplo, lo que uno ve en muchos casos de migraciones, no solo en el continente, sino también en otras regiones del mundo, es los conflictos sociales graves, los conflictos políticos, los conflictos armados, también muchas veces expulsando a gente. ¿Qué está pasando en este sentido en Colombia, donde ha habido una negociación de paz, donde buena parte de lo que era la FARC se desmovilizaron, pero donde el conflicto continúa? ¿Cuánto influye en que haya gente que también decida irse del país? Ay, no sabríamos decir qué tanto, pero de hecho influye. Aunque para nosotros, tristemente, la violencia ya es un hecho del paisaje, ¿sí? Ya hace parte de nuestra sociedad, aún con los avances que significó el proceso de paz, pero de hecho eh, quedan muchos grupos activos y la violencia común se ha incrementado en algunas regiones, es muy localizada. Los indicadores de violencia común en las ciudades se han tendido a bajar, pero en el campo, en muchos sectores han aumentado por el contrario. Entonces, todo esto juega, todo esto juega. Ahora pues se discute mm, la propuesta del presidente de la paz total. No obstante, pues son conversaciones aún. De pronto nos vamos volviendo escépticos los colombianos frente a las posibilidades reales de paz, pero ahí se están haciendo
esfuerzos y esperamos que en algún momento fructifiquen. Ahora, William, ¿y de qué depende que esto que muestra esta encuesta, que en definitiva no es más que la expresión de un deseo o de una hipótesis, si tuviera los recursos me iría, se termine convirtiendo efectivamente en un éxodo masivo? Porque le puedo dar el caso de Argentina, donde el 25% manifiesta que se iría. Si uno va a ver cuánta gente se está yendo realmente, ha habido un incremento en los últimos años, pero ni por asomo ni se acerca al 25% y sigue siendo un número muy bajo, incluso en comparación con otros países de la región. Entonces, ¿de qué depende de que se pase de esto, que es un deseo, a éxodos importantes, como por ejemplo han vivido países como Venezuela o algunos países centroamericanos? Bueno, hay algo cierto y es que la migración se retroalimenta, ¿sí? Sobre Mm, todo a través de los mecanismos de red. Entonces, para nosotros, emigrar es relativamente fácil cuando de una población, hablando en cifras pues muy redondas, cuando de 50 millones de personas tenemos además 5 millones en el exterior, mm, un equivalente a un 10% de los que estamos aquí. Entonces, aquí y en algunas regiones particulares como la región en la que yo me encuentro, el eje cafetero, todos tenemos a alguien en el exterior. mm, Entonces, esas redes facilitan mucho. La gente aquí no le tiene miedo a migrar, entonces migra con mucha facilidad. Sí, depende pues como está asociada en buena medida a eso. Ahora, los factores como los que acabé de mencionar, como el alto desempleo, como la inflación, en un momento pueden ser disparadores. Hay que tener en cuenta algo, por ejemplo, el año pasado tuvimos una cifra récord de migración, mm. cuando desde finales del siglo XX veníamos con un número de migrantes entre 200, 300 mil personas. El año pasado eh, emigraron casi 600.000 personas, ¿sí? Mm, Allí, por supuesto, estaban acumulados los 200 o 200 y pico mil que, que debían haber migrado durante la pandemia claro. y no pudieron hacer. Pero de todas maneras la cifra es alta. Anoche estuve mirando los datos migratorios y si bien parece que está bajando un poco lo que fue esa intensidad migratoria del año pasado, mm, pues puede uno proyectar con las cifras de enero a mayo que en este año también tendríamos Mm, una altísima emigración que podría superar las 400.000 claro. personas, lo que nos diría que esas expectativas de las que habla la encuesta en buena medida se están cumpliendo. Claro. William, muy interesante. Muchas gracias por este tiempo con News. Gracias a ustedes.